Dios les bendiga, les saluda el pastor Benji. Bienvenidos una vez más a nuestro Templo Betania Podcast. Estamos tan emocionados de estar por medio de este medio con ustedes, que puedan escuchar nuestras palabras, que puedan escuchar un mensaje que les anime. Y cada semana, cada episodio estamos tratando de invitar a pastores, a líderes, a servidores que sabemos que van a bendecir y retar nuestras vidas. Queremos recordarles que hay una guía de estudio que ustedes pueden descargar. Se encuentra en la descripción de este video y también en nuestra página web. Si van a recursos y luego a la sección que dice podcast, ahí pueden encontrar toda la información de la guía para que sigan las notas y los pasajes de lo que vamos a estar hablando en este día. Y bueno, estoy tan emocionado porque tengo conmigo en este día al doctor Minor Morales. Es un gran siervo de Dios que ha sido de mucha bendición para Templo Betania. Y hablándoles un poquito acerca de él, creo que no hay nada que Minor no ha logrado. Él ha servido como pastor principal en California, ha sido parte del liderazgo de las Asambleas de Dios. Es también autor. Reciente, hace unos años, escribió un excelente libro titulado Atrévete a empoderar ahora mismo, desarrollo de líderes en la generación hispana emergente. Y bueno, ahora él se mudó de California a Fort Worth, Texas, y es ahora, no sé si se considera tejano, pero ahora está en Texas y está acá sirviendo, predicando, es profesor, es maestro, es predicador. Minor, es una bendición tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra en este día? Muy bien, Pastor Benji. Es una preciosa oportunidad y bendición poder compartir con ustedes, contigo y con una iglesia que está muy cerca de mi corazón, ¿no? El trasfondo de tu padre, lo que él pudo hacer y el legado que dejó, y cómo tú al lado de tu mamá están haciendo un excelente trabajo en Templo Betania, y es un gozo poder ser parte de esta entrevista y poder saludar a la tremenda audiencia que nos está escuchando, esperando que este tiempo sea de bendición en momentos tan difíciles que estamos viviendo en estos momentos. Definitivamente. Y bueno, justo de un tema así queremos hablar que yo sé que nos va a retar a cada uno de nosotros. Es un tema que como cristianos vamos aprendiendo conforme estudiamos más de la Biblia, y es el tema de los procesos de Dios, el tema acerca de cómo Dios utiliza procesos en nuestras vidas. Y quiero iniciar con una pregunta, porque si vamos a hablar de los procesos de Dios en nuestra vida, yo creo, necesario entender qué son los procesos. Entonces, si hacemos la pregunta, ¿cuáles son los procesos de Dios? ¿Cómo podríamos, cree usted, Minor, describir lo que es el proceso por el cual Dios nos lleva en nuestra vida? Yo creo que esa palabra proceso es muy importante y fundamental, porque nos habla de tiempo, ¿no? Nos habla de algo sistemático que tiene un principio y luego es una jornada. Yo me recuerdo cuando estaba estudiando acerca del liderazgo, vi un póster que me tocó mucho y lo he mencionado varias veces en enseñanzas y mensajes, que por ejemplo, cuando hablamos de éxito, dice la palabra éxito es una jornada que nos lleva, es una jornada, un proceso que nos lleva a un final. Entonces, en el tema divino, en el tema de Dios, vemos que Dios en sí es un Dios de proceso. Es un Dios que cuando crea a los ángeles y luego crea a la humanidad, Él tuvo un proceso. Empezó con el día número 1 en su creación, y después del día número 6 descansa, y empieza el proceso después del pecado de cómo poder salvar a la humanidad. Entonces, en la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que Dios es un Dios de proceso. Entonces, eso indica que en nuestra vida personal como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aceptar el proceso, abrazar el proceso y seguir el proceso que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Yo tengo algo que me gusta y he predicado una serie de mensajes sobre esto, hablando de la palabra proceso. Por ejemplo, hablamos de las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, el avivamiento. El avivamiento es un proceso. La vida del cristiano es un proceso. La madurez es un proceso. Creo que no hay nada que podamos hacer a un lado
sin que no esté en medio la palabra proceso. Y Dios, como a su pueblo lo llevó por un proceso, todavía lo tiene en un proceso, y al cristiano también lo pone en un proceso que es muy importante abrazar y seguir. Así es, y yo creo que podríamos entonces, viendo a la luz de lo que usted ha mencionado, dar una definición muy básica de lo que es un proceso para aquellos que están escuchando y estén pensando, ok, entonces van captando, conforme lo que usted ha explicado, una mejor idea de lo que es, una mejor noción de lo que es un proceso. Pero una definición básica es que un proceso es una serie de acciones o pasos tomados para lograr un fin particular. Como usted dijo, es como una jornada que Dios utiliza para llevarnos hacia un fin. Hay un objetivo que Dios quiere lograr en nosotros y podemos decir que el proceso son situaciones o circunstancias que Dios nos permite experimentar para crecer y cumplir sus propósitos divinos en nosotros. Y aquí quiero hablar un poquito acerca de la santificación, que es este proceso, de nuevo esta palabra, que dura toda la vida, por medio del cual el Espíritu Santo nos conforma a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Por qué cree usted que el entender que el proceso de Dios en nuestra vida, o aquellos procesos, si lo decimos en lo plural, que Él utiliza a lo largo de nuestra vida, nos ayudan en santificación? ¿Por qué es necesario aprender esta paciencia de ser humildes y pacientes en cada proceso de Dios? ¿Por qué sirve eso para santificarnos? Bueno, cuando hablamos de la palabra santificación en el griego agios, ¿no? Estamos hablando de si lo podemos combinar con proceso, ¿verdad? Es aquello que tiene un principio cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y somos separados, lo que significa esa palabra agios, somos separados para algo. En este caso, como cristianos, somos separados para servirle al Señor. Entonces, en la Biblia, la narrativa de santificación está conectada con proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro único personal salvador, iniciamos ese proceso de separación, separado del mundo, y ahora empezar a servirle a Jesucristo. Y eso es más o menos el significativo de la palabra santidad, separado. Entonces, Dios nos ha separado. Por ejemplo, el libro de Primera Pedro nos habla de lo que es la santificación, cómo Él nos ha llamado, cómo Él nos ha restaurado, pero con un proceso, con algo en mente, ¿no? Y ese algo en mente es el que nosotros podamos entrar en ese camino, en esa jornada, en ese proceso de santificación, para que entonces nosotros podamos lograr lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, Pedro nos dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, a pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podemos combinar la palabra proceso con santidad, donde el Señor me ha separado del mundo y ahora me pone a servirle a Él, pero eso lleva un proceso. En el tiempo antiguo, en el área de teología, siempre se ha hablado acerca de un proceso, si es un proceso inmediato, que es lo que creía Juan Wesley, o era un proceso, o sea, de santidad, si la santidad se quería inmediatamente cuando uno aceptaba al Señor Jesús, o Así es. nosotros los pentecosteses que creemos en una santidad progresiva que va de paso en paso, de victoria en victoria, de etapa en etapa. Entonces ahí es donde está la conexión de la santidad con el proceso. Minor, y creo que la distinción de esos elementos doctrinales son tan importantes. Usted mencionó hace un momento a John Wesley, que fue un excelente teólogo que aún los pentecostales podemos ver en nuestra trayectoria, nuestra historia, influencias que vinieron de él cuando se desarrolló el movimiento de la santidad y etcétera. Pero esa distinción de entender, ¿verdad? Que la santificación no creemos que la podemos lograr, ese proceso, el cumplimiento del mismo aquí en la tierra. Es decir, aquí en la tierra no llegaremos a ser totalmente perfectos. Sin embargo, esa santificación progresiva, esa creencia de que vamos en camino a la perfección, es lo que nos anima y nos reta. Esta semana pasada yo estaba tan emocionado como me imagino que lo estaban también todos los fanáticos del NBA
de la NBA, que es la liga aquí en los Estados Unidos de baloncesto, porque salió un documental, las primeras dos partes de un documental de Michael Jordan y los Chicago Bulls, y su última temporada de este equipo de sueño cuando llegaron por su sexto campeonato, por esta gran lucha, y estaban hablando ellos de este proceso, usando nuevamente esta palabra, este proceso por el cual ellos estaban pasando, luchando, pero todos tenían una meta, todos tenían un objetivo, algo que querían lograr, y era ganar este sexto campeonato. Este reto, esta meta que ellos tenían en mente, les daba las fuerzas para perdurar, para seguir adelante, para sobrellevar cargas a veces críticas, el desgaste físico, el estrés, el conflicto en el hogar, lo que sea. La meta les daba las fuerzas. Y yo creo que como cristianos, somos iguales. Nosotros tenemos que captar la visión de lo que Dios desea para nosotros. Y cuando tenemos claridad de esa visión, entonces tenemos ánimo y motivación para seguir adelante. ¿Cómo describiría usted esa visión de lo que Dios quiere lograr en nosotros? Porque sé que todos tenemos en un sentido un llamado particular, pero en otro sentido todos tenemos el mismo llamado de seguir a Jesús como discípulos. ¿Cuál es esa visión bíblica que nosotros debemos captar para motivarnos en los días difíciles a someternos al proceso de Dios? Bueno, hay que entender que es una buena pregunta, ¿no? Ahora que estamos combinando proceso con santidad y ahora le añadimos visión, todo está conectado con la palabra proceso, porque nosotros no podemos entrar a una visión cristiana, por así decirlo, sin antes abrazar un proceso, y no podemos entrar a ese proceso sin antes abrazar la santidad. Entonces, proceso, santidad y visión van juntas, tienen que ir correlacionadas. Entonces, la visión es clara cuando yo me someto a la santidad. La visión es clara cuando yo sé que tengo un Dios, tengo un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, al cual Él me ha separado para trabajar en su obra. Entonces, cuando yo recibo, admito y me rindo y me humillo a la santidad de Dios para mi vida, entonces yo estoy separado para servirle. Cuando me separo para servirle, entonces yo abrazo la visión que Dios me ha dado. Y esa palabra visión, pues nos llevaría otro tiempo para poder desarrollarla, pero en sí esa visión tiene dos categorías. Está la visión de lo que yo puedo ver, lo que yo puedo observar, mis 5 sentidos, uno de mis 5 sentidos, hasta donde yo puedo ver, generalmente nuestra visión que es horizontal, pero ¿cuál es la visión espiritual? ¿Dónde es que mis ojos, pero más que todo mi ser, mi vida, a mi interior, mi persona, entonces ahora empieza a ver como Dios ve? Y entonces cuando yo empiezo a ver como Dios ve, entonces yo empiezo a hacerme la pregunta, ¿qué es lo que quiere qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿En qué quiere Dios que yo me involucre? ¿Cuál es el motivo, la razón, los propósitos que tiene para mi vida? Y cuando yo abrazo esa visión, entonces yo vengo a motivarme y saber que en esa visión que Dios me ha dado, en ese trabajo que Dios me ha dado, como lo ha hecho para ti, como lo ha hecho para Templo Betania, como lo ha hecho para los líderes de Betania y a todo cristiano, hay una visión marcada, una visión celestial. Juan Bunyan, en el libro El Progreso del Peregrino, habla de una meta, habla de una visión que era llegar al final. Entonces, igualmente nosotros tenemos que entender que somos personas de visión. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que sin visión el pueblo perece. Entonces, la visión nos da motivación, pero al tener motivación a través de la visión, tenemos que entender que lo principal es acá, es la santidad de Dios. Y por ejemplo, Isaías capítulo 6 nos habla de cómo Isaías se encuentra en esa visión, en lo que es lo máximo, lo más alto que uno puede ver la santidad de Dios. La palabra que se usa en Isaías 6, cuando él está viendo esa visión, es que lo primero que él se encuentra es con la gloria de Dios y se encuentra con la santidad de Dios. Y escucho una expresión de los ángeles adorando a Dios, y la palabra es santo, 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 y sabemos que cuando una palabra hebrea se repite 3 veces indica énfasis. Entonces, la visión se va a lograr cuando nos rendimos a la santidad.
Y cuando nos rendimos a la santidad, sabemos nuestro propósito. Y cuando sabemos nuestro propósito, nos rendimos a la santidad, entonces abrazamos la visión. Y al abrazar la visión, tenemos que entender y saber que es un proceso y no es un destino nada más. Así es, y yo creo que esto nos da paso a un pasaje que les queremos compartir, porque si tú estás escuchando este podcast y estás pensando, bueno, yo quiero someterme a la santidad, yo quiero rendirme al propósito de Dios, yo quiero captar esa visión no solo humana que yo tengo en mi visibilidad limitada, quiero la visión divina de Dios para mí. Y hay un pasaje que nos ayuda a entender un poco aquel proceso por el cual Dios nos lleva, que hemos describido en un momento como la santificación. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y es el verso 16 al 24, y dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es un pasaje tan hermoso, y dentro de este pasaje hay dos palabras que quisiera destacar por un momento, porque son palabras que en la iglesia yo siempre he escuchado miembros, hermanos, haciendo la pregunta, y la primera es voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios desea para mí? ¿Cómo sé lo que Dios quiere para mí? Y la segunda es esta que hemos estado hablando, santificación, cuando en el verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Entonces, en este pasaje el apóstol Pablo nos dice tanto cuál es la voluntad de Dios como también el deseo de Dios de santificarnos. Y dice en el verso 18 que la voluntad de Dios para nosotros es que demos gracias en todo, que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar. Y yo creo que ahorita que estamos viviendo por tiempos tan difíciles y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Si estoy en mi casa, si estoy en cuarentena o si estoy aislado en mi hogar. Y vemos en este versículo, en este pasaje, que hacer la voluntad de Dios no siempre se ve como nosotros esperábamos, pero siempre consiste en una actitud de corazón de buscar a Dios, de estar en la presencia de Dios. Entonces, a la luz de este pasaje, hablemos por un momento de esos momentos en nuestra vida cuando la santificación parece no estar funcionando, cuando sentimos que no estamos en victoria, cuando nos sentimos derrotados, cuando nos sentimos desanimados, cuando estamos pasando por temporadas difíciles. ¿Por qué cree usted, Minor, que es tan difícil confiar en Dios cuando no sabemos exactamente lo que Él está haciendo o no estamos sintiendo lo que quisiéramos sentir? Wow, yo creo que cada una de esas preguntas son tan importantes, tan interesantes, que se llevaría más tiempo para desarrollarlas. Pero sí, yo creo que cuando vemos el libro de Primera Tesalonicenses, que usted ha mencionado, que es un libro muy importante, estamos hablando de un apóstol que ama mucho a esta iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero, y que le costó persecución, y que le está hablando a los cristianos para darles fuerza en la fe, para exhortarlos a que vivan de acuerdo al temor de Dios, y también para asegurarles de lo que era la vida eterna que les esperaba, del futuro. Entonces, esto es muy importante, es muy fundamental, porque podemos combinar de una u otra manera lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas con lo que es la santidad. Y esta parte de la voluntad de Dios, hablando junto con la santidad, como tú lo has mencionado, es muy fundamental, porque entonces nosotros ahora podemos decir que en ese proceso de santidad que estamos pasando, cualquier situación que Dios permite en nuestra vida es parte de esa voluntad de Dios, es parte de ese proceso, es parte de lo que Dios desea, lo que Dios quiere para mí. Entonces yo estoy dispuesto de una u otra manera a someterme a lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo estoy dispuesto a esas temporadas
que a veces son difíciles y a veces son buenas. Y en todo esto que estamos viviendo nosotros, es un momento difícil. La gente se hace la pregunta, ¿cómo es que Dios permitió este coronavirus? ¿Cómo es que Dios permitió que yo esté encerrado? ¿Cómo Dios permitió que yo pierda mi trabajo? Pero ahí es donde Dios nos habla que en estos momentos es muy importante confiar en Dios. Es muy importante confiar que Dios tiene todo bajo control y que este es un proceso que nosotros estamos viviendo. Y sabemos que en ese proceso Dios está presente, Dios nos está puliendo, Dios nos está santificando, estamos teniendo más tiempo de calidad con la familia, estamos teniendo más tiempo de calidad con el Señor, estamos orando más, estamos escudriñando más su palabra, estamos pasando por ese proceso que Dios nos tiene y estamos viendo la gloria de Dios. Así es que hay cosas positivas que están pasando por esta situación. Cuando el apóstol Pablo estuvo encarcelado, fue cuando él pudo escribir, pudo tener un poco más tiempo, estaba muy ocupado y nos dejó un legado que ahora nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Yo personalmente me he hecho esas preguntas también y ahora que estoy aquí quieto, estoy encerrado y no estoy activo en predicación y volando de un lado para otro, ahora yo estoy escribiendo un segundo libro. Así es que hay cosas buenas que suceden cuando el Señor nos dice que estemos quietos y que hagamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Padrísimo. Y creo que lo que viene a mi mente son algunas imágenes e ilustraciones paulinas cuando el apóstol habla, por ejemplo, él compara la santificación en múltiples epístolas a cosas como un trabajador, un labrador que obra en la tierra, que está esperando para ver el fruto de su trabajo, también como un atleta que corre una carrera con paciencia, que hace ejercicio, se ejercita en su trabajo, se esfuerza en su ejercicio para lograr cumplir su carrera y recibir esa recompensa. Y creo si pensamos por un momento en esas ilustraciones, que los procesos a veces son difíciles porque no vemos resultados inmediatos y vivimos en tiempos, en una cultura donde todo lo queremos ver inmediatamente y cuando no vemos los resultados inmediatamente nos desanimamos, como la persona que está haciendo ejercicio y tiene metas y empieza el lunes y ya el martes se ve en el espejo y como no ve lo que quiere, se desanima y dice, no, esto ya no está funcionando. Pero hay que confiar, como usted dice, esa palabra creo es clave, el someternos. Esa palabra es clave porque yo he visto en mi propia vida cómo el confiar en los procesos de Dios va de la mano con el ceder el control a Dios, donde yo creo Sí. que batallo con eso porque digo, no siento que estoy avanzando, no siento que estoy logrando porque yo quiero el control, yo quiero determinar si vamos a girar hacia la izquierda o la derecha, pero realmente someterme a Dios y decir, Dios, voy a confiar en tu proceso, que aún en ese ejercicio espiritual, cuando me duelen mis músculos espirituales, cuando me duele mi corazón o estoy herido por lo que estoy viviendo, tengo que confiar que tú estás trabajando en mí, que tú estás obrando en mí. Y eso nos lleva al tema de creer que Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Cómo cree usted que podemos confiar en que Dios está obrando activamente en nosotros, aun cuando no lo sentimos o lo vemos a lo diario, el avance que quisiéramos? Es muy interesante eso, muy buena pregunta. Me recuerda lo que estamos viviendo ahora. Yo puse un mensaje en las redes sociales sobre el coronavirus porque las personas están haciendo una pregunta que de dónde provino este coronavirus, ¿no? Si provino esta corona que se volvió en pandemia, si fue Dios quien la mandó porque estaba enojado con la humanidad. Y por eso una forma de castigo la mandó, ¿no? Segundo, si fue Satanás el que mandó esa pandemia para entrar en este proceso y tenernos encerrados porque él nos quiere controlar. Pero yo puse una tercera pregunta, que si Dios permitió esta pandemia con un propósito. Entonces ahora vemos que en ese proceso hay un propósito. Entonces más que saber si Dios lo mandó o si Satanás lo mandó, es con qué propósito Dios lo permitió. Yes. Entonces yo creo que en ese proceso fue Dios quien permitió, porque Satanás no puede hacer nada si no tiene el permiso de Dios.
Y Dios es soberano para hacer lo que Él quiere, porque esa palabra soberano es muy importante, ¿no? Esa palabra, Dios que es omnipresente, omnisciente, omnipotente, esa palabra soberano en el griego dinastés, que significa el que gobierna, el poderoso, el rey, el que está al mando y control, es el derivado de dunamis, el que tiene el poder para gobernar. La Biblia nos habla de soberanía de Dios. El apóstol Pablo nos dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único Amén. que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, gloria y imperio. Entonces, si nos sometemos a la sabiduría o soberanía de Dios también, entonces sabemos que en estos tiempos difíciles Dios tiene un propósito. Y rápidamente, en un minuto, te puedo decir los 3 propósitos que yo considero que a través de este proceso, de este coronavirus, Dios está hablando a nosotros y lo que es la santidad. El primero es un proceso de reenfoque. Nosotros tenemos que reenfocarnos cuáles son los valores cristianos y espirituales más que los materiales. Hay algo que no está enfocado como en un lente, ¿no? En un telescopio, y hay que ponerlo en claridad, hay que ponerlo muy bien, hay que poner atención, y creo que estábamos poniendo atención a otras cosas y no estábamos poniendo atención a las cosas divinas, así es que este tiempo de proceso nos ayuda a reenfoque. Lo segundo es que estamos viendo lo que es una evangelización global. Como nunca, miles y millones de personas están recibiendo la palabra del Señor, y a través de este proceso todos nos hemos dado la tarea de poder predicar la palabra del Señor, y millones de personas están recibiendo a Cristo. Y tercero, el nombre del Señor está siendo glorificado, están habiendo milagros, doctores se están poniendo rodillas, están aceptando al Señor, gobernantes, ingenieros, todas personas que pensaron que podían pasar este proceso solos, se dieron cuenta que ahora necesitamos al Señor, y entonces Dios está haciendo maravillas y milagros. Como dijo en Juan 19, mayores cosas que las que yo he hecho las voy a hacer, pero también se lo dijo a través de este ciego que le preguntaron por qué él había quedado ciego, si había pecado él o sus padres, y Jesús contesta, no, es para que las obras de mi Padre sean hechas en él. Entonces, en todo esto, en todo este proceso, aunque es difícil, aunque no entendemos el porqué de las cosas, pero si confiamos en el Señor y abrazamos este proceso, tenemos victoria. Una cosa más antes de seguir esta conversación, Romanos capítulo 5 nos habla de un proceso. Pablo nos habla de un proceso y nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, esos son los resultados, ¿no? De ese proceso de santidad, de esa visión, de esperar en el Señor y saber que Dios tiene todo en control, y también sabiendo que en todo esto está la Trinidad, está el Padre, está el Hijo, pero también está el Espíritu Santo que nos está dando fuerza, aliento, nos guía para llegar al otro lado de estas situaciones. Amén, buenísimo. Y creo que estas verdades, Minor, que usted está mencionando, nos ayudan a tener control sobre nuestras emociones, porque a veces cuando nuestras emociones las dejamos ir y nos dejamos llevar por ellas, entonces estamos viendo las noticias, que es algo bueno, pero cuando las vemos de más y nos saturamos más de noticias o las redes sociales o lo que gente está diciendo antes que llenarnos primeramente de la verdad de la palabra de Dios, hay un desequilibrio y nos dejamos llevar por la ansiedad, por la incertidumbre, por el temor. Recuerdo que hace unas semanas hablaba con un joven en nuestra iglesia y él me decía que sus familiares estaban tan ansiosos. Ellos estaban todos los días recibiendo por WhatsApp mensajes donde les decían ya es el fin del mundo, y donde tal profeta decía todo se va a acabar, y otra persona en otro país decía es el fin, Apocalipsis viene, el cumplimiento de toda la escatología se va a desarrollar. Y este joven se comenzó a llenar de la misma ansiedad que su familia estaba experimentando, y dijo, pero algo cambió cuando yo me detuve y comencé a leer la palabra de Dios. Y él comenzó a estudiar Primera de Pedro,
y me dijo que al estudiar la Biblia comenzó a sustentar su fe, a estabilizar sus emociones. Y yo creo que eso es lo que usted nos está enseñando en este día, que muchos van a tratar de descifrar las circunstancias y las etapas y decir si es el fin o no es el fin que viene, pero nuestra responsabilidad no es necesariamente interpretar todo lo que está ocurriendo en el mundo, sino decir, Dios, ¿cómo estás usando esto para ayudarme a crecer? ¿Cómo vas a usar esto en esos 3 puntos que usted dio? ¿Cómo vas a usar esto para que yo me reenfoque en lo más importante, que yo me movilice para evangelizar por medio de las redes, por medio de invitar a otros a que vean nuestro servicio en línea o por medio de llamadas y textos? Ujú. ¿Y cómo estás glorificando tu nombre en las naciones? Porque gente se está arrepintiendo y se está llegando a un quebrantamiento de corazón. Entonces, creo que esto es tan importante, el entender que es la palabra de Dios la que debe influenciar nuestras emociones antes de dejar que algo más nos domine. Y eso es lo que vemos nuevamente volviendo a Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 24, que lo que el apóstol nos reta a hacer es básicamente seguir en nuestra búsqueda de Dios. Él dice, estad siempre gozosos, o sea, no pierdan el gozo, no dejen de orar, no dejen de estar agradecidos, no apaguen al espíritu, no menospreciéis las profecías, que lo pudiéramos contextualizar y decir, no menosprecies la palabra de Dios, no menosprecies las predicaciones y estos recursos que Dios está proveyendo por medio de la iglesia. Aprovecha este momento para buscar a Dios y para llenarte de su presencia, para que tus emociones estén estables, para que tu corazón esté fortalecido. Entonces, cuando aprendemos a confiar que Dios está obrando en nuestras vidas, entendemos que Dios, aun cuando no lo sentimos, está trabajando. Y yo quiero ir a esta pregunta también, creo importante, que nos lleva a reflexionar. ¿Cómo podemos nosotros en ocasiones, cuando no estamos en la palabra, cuando no estamos buscando a Dios, cómo podemos nosotros ser un obstáculo en nuestras propias vidas cuando no confiamos en Dios en cada proceso? Wow, yo creo que cada pregunta que estás haciendo es muy fundamental y se lleva un podcast con cada una de ellas, ¿no? Ya. Pero estamos hablando ahora de lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y por ejemplo, Benji, Juan capítulo 16 nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, Mm, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y no sé por qué nosotros como se llama, humanos, nos gusta los beneficios, pero no nos gustan las aflicciones. Y tenemos esta mentalidad, Benji, que siendo cristianos, Dios no va a permitir que nada malo nos suceda. Uh, es como cuando yo voy a predicar a algún lugar y algo sucede en el aeropuerto. Yo viajo frecuentemente en aviones y no puedo tomar ese vuelo o no pude llegar al lugar el día que yo quería llegar o tengo que estar en el aeropuerto. A veces en una ocasión yo me hice la pregunta, pero si yo voy a predicar y yo soy hijo tuyo, yo estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué tengo que estar 7 horas en el aeropuerto en vez de estar volando y llegar donde tengo que llegar? Y creemos que nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos que tener la carpeta roja todo el tiempo. Pero cuando vemos la narrativa de la Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, cuando vemos por lo que pasaron los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, nos damos tiempo que las aflicciones fueron parte de ellos. El mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos que iban a beber de la misma copa que él bebió, que era el martirio. Entonces ya. nosotros como humanos estamos acostumbrados a no tener aflicciones, pero eso no es un punto bíblico. La Biblia nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. Está garantizado. No es que lo voy a tener o no, la pregunta es cuándo y qué proceso yo voy a seguir para que a través de ese proceso yo sea santificado. Entonces en esto vamos aprendiendo que Él tiene el control. Aprendemos que en ese proceso Dios está con nosotros y aprendemos que aunque vamos a tener las aflicciones, no importa qué clase de aflicciones sea, sabemos, el mismo Pablo nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero ¿cómo todas las cosas ayudan a bien? Bueno, son para los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Este Ya. versículo ha sido
mal usado por muchas personas, porque una persona que no conoce a Dios, una persona que no ha entrado en el proceso de santificación, cree que esto es para él, y entonces lo agarra. Pero un momento, esto no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: los que aman a Dios, los que están de acuerdo conforme a su propósito han sido llamados. Si soy yo hijo de Dios, si amo a Dios, si abrazo la santidad, si he entrado en ese proceso y le he abrazado, entonces todo va para bien. ¿Cómo, cuándo, en qué manera? No lo sé. Pero sí, eso sé. Jesús dijo que iba a tener aflicciones, pero también Dios nos dijo a través de Pablo que todo iba a orar para bien, y también lo que nos dijo Jesús, que confiemos porque Él había vencido al mundo y que al final íbamos a obtener la victoria. Entonces, en todos esos obstáculos, en todos esos problemas, en todas estas situaciones, estamos aprendiendo que Él nos está santificando, que es parte del proceso, y que nosotros, el Señor nos invita no solamente a que seamos a sus seguidores, pero que al abrazar la santidad tomemos parte en ese proceso, tomemos parte en esa santidad, tomemos parte en esa visión. Y entonces nosotros jugamos un papel importante cuando nos santificamos y buscamos a Dios y vemos obstáculos en nuestras vidas. Confiamos en Dios que en ese proceso Él está con nosotros y Él nos va a llevar a la victoria. Y hay algo que quizás lo podemos hablar más antes de terminar, que en todo esto la base es estar siempre gozosos. Y la pregunta es cómo yo puedo estar gozoso en medio de circunstancias como estas, ¿no? Exactamente, y creo que esa pregunta es la que muchos quizás están haciendo, porque hay personas que quieren seguir confiando en Dios, quieren seguir con esa paz que domine sobre sus corazones y sus mentes, pero están viendo su realidad actual y dicen, bueno, es que perdí mi trabajo o mi familia está sufriendo, o tengo un familiar que está enfermo, conozco a alguien que ha sido infectado con el virus, y estos temores son reales, no son cosas simples, no son cosas que podemos descartar y decir, bueno, hermano, usted siga creyendo, Dios está con usted. Son cosas difíciles que a veces traen temor, traen preocupación, y yo creo que el entender esto que estamos hablando, el someternos al proceso de Dios, el confiar aun cuando no vemos y no sentimos, es disciplina espiritual que va formando nuestro corazón, que de la misma manera que el que hace ejercicio sigue empujando aun cuando está dolorido y los músculos le duelen, pero esos músculos están siendo reconstruidos y serán más fuertes al final. Entonces hay que seguir empujando, hay que seguir intentando, y en ese proceso vamos cambiando nuestro enfoque de buscar resultados deseados a, en lugar a ello, enfocarnos en Jesucristo y poner nuestro Sí, enfoque en Jesús. porque, Pastor Benji, hay algo muy importante. Por ejemplo, en el pasaje que estamos viendo, ¿verdad? De 1 Tesalonicenses 5, en el versículo 16 dice: estad siempre gozosos. Y claro, es un mandato, está en el verbo imperativo que Pablo está dando, pero para estar gozosos se lleva un proceso. No es que de repente yo me levanto y estoy gozoso. ¿Cómo yo puedo estar gozoso en medio de las aflicciones? ¿Cómo yo puedo estar gozoso en medio de lo que me está pasando? Perdí mi trabajo, como tú lo dijiste. Familiares han muerto con el coronavirus, o están hospitalizados, o tengo pánico. Bueno, aquí en este versículo que estamos leyendo, aquí hay un proceso. Anterior a ese proceso, estamos hablando de que tener en alta estima a los siervos del Señor, ¿no? Los que están trabajando por su obra. Nos está hablando en el versículo 13 de tener paz. Nos está hablando en el versículo 14 que no estemos ociosos, sino que amonestemos a los ociosos, que demos ánimo a los que están de poco ánimo, a que sostengamos a los débiles, que seamos pacientes, no pagar mal por mal, a seguir lo bueno. Entonces, no podemos abrazar el gozo si no hacemos lo que precede a esto. Y luego lo que sale Buenísimo. después de esto, lo que sale después de estar siempre gozosos, el versículo 17 dice: orad sin cesar, dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinándolo todo, retener lo bueno. Entonces, ¿por qué vos estás hablando que es el fin del mundo
si no me encabo a buscar la voluntad de Dios, a tener un tiempo con el Señor, a orar sin cesar, a darle gracias a Dios porque en este proceso es su voluntad que Dios está tratando conmigo. Entonces, todo este proceso de este versículo que lo hemos desglosado, nos va a llevar a estar siempre gozosos. Y la palabra del Señor nos habla que cuando seguimos la paz del Señor, la santidad, el proceso y oramos, entonces el resultado es automático. Voy a estar siempre gozoso. Amén, y creo que eso va a bendecir a muchas personas porque muchos quizás se sienten paralizados en su crecimiento espiritual y se están preguntando por qué no veo los resultados deseados, y la Biblia nos enseña porque en ocasiones no hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Como usted ha dicho, Minor, estamos ansiosos y nos preguntamos por qué estamos ansiosos, y es porque no hemos orado, no hemos buscado la presencia de Dios, que es donde esa ansiedad se descarga, donde esa presión, esas dudas. No es que todas nuestras preguntas serán siempre en lo inmediato contestadas, pero sí implica que la paz de Dios entra a nuestro corazón y recordamos las verdades que hemos profesado. Yo siempre le digo esto a la iglesia: la fe no es entenderlo todo, pero la fe sí es pararte firme en lo que sí entiendes. Y eso implica que hay cosas que yo no entiendo, no sé el mañana, no conozco el futuro, pero conozco a un Dios que es bueno, que es santo, que es justo, que es trascendente, que todo lo puede, y me fundamento sobre esas verdades, y esas verdades me dan la fuerza en el hoy para confiar para el mañana, aunque el mañana lo desconozco. Entonces, Exacto. hay un último pasaje que queremos leer que nos recuerda de este enfoque de no poner nuestra concentración, de no poner el foco o el lente en los resultados deseados, sino en Jesús. Y encontramos esto en Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. Un hermoso pasaje que nos dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay dos cosas que quisiera destacar. Y lo primero es, como estaba hablando usted, Minor, hace un momento. Pablo dice: en todo y por todo estoy enseñado. O sea que esto es algo que él aprendió, no en un día. Pablo llegó a ser un hombre que estaba contento en Cristo. No amaneció y dijo: ya, mi vida está perfecta y no me hace falta nada. Fue un proceso, tuvo que aprender, tuvo que ser enseñado por las circunstancias de la vida, por las carencias, por las frustraciones. Fue un proceso por el cual lo aprendió, pero aquello que aprendió es algo increíble, es algo, podemos decir, que transformaría nuestro entendimiento si lo captamos. Y es el verso 13. Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que la fuerza es aquella de Jesús. La fuente de la fuerza de Pablo era Jesús, y Jesús debe ser la fuente de nuestra fuerza. Entonces nos cansamos, yo creo, a veces porque intentamos en nuestras fuerzas, pero ¿cómo podemos terminar con una palabra de aliento a aquellos que se sienten cansados y que hoy desesperadamente necesitan aprender a depender de las fuerzas de Jesús? Ya, excelente. Yo creo que me recuerdo cuando estábamos en una ocasión en el seminario, estábamos estudiando este versículo y el maestro nos lo puso como tarea desglosarlo en el griego, y yo empecé a tener bastante dificultad en hacerlo de diferentes maneras. Pero qué interesante es que cuando uno lo desglosa, yo lo podía poner de esta manera: en vez de leer todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para que podamos entender, empezar y decir: es en Cristo que todo lo puedo, porque es Cristo el que me fortalece. Entonces ponemos, como tú le has dicho, que la palabra básica aquí es Cristo. Okay. Cualquier situación la puedo llevar a cabo y salir adelante porque es Cristo el que me fortalece. Entonces, cuando pongo a Cristo como la base, entonces todo lo demás lo puedo lograr. Sí, la palabra aquí es: todo lo puedo, pero ¿en quién? En Cristo. Y cuando Cristo es la base de nosotros, nos damos cuenta de que con Él tenemos victoria en cualquier circunstancia que estemos pasando. Cristo es el que nos da fuerza, Cristo es el que nos da victoria, Cristo es el que nos toma de la mano, Cristo es el que a través del Espíritu Santo nos ayuda
a ser victorioso. ¿Y por qué? Porque Cristo, eh, que Él todo lo puede, para Dios no hay nada imposible, y que sus atributos es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, si yo estoy conectado a la fuerza de poder, a la fuerza que puede más que el enemigo, entonces yo soy victorioso en cualquier circunstancia. ¿Por qué? No porque Él va a hacer todo por mí. Yo tengo que pasar por ese proceso, pero Él me va a ir fortaleciendo a través del Espíritu Santo, a través de su fuerza. Entonces, si Cristo está conmigo, Él me da fuerza y Él me fortalece para que en cualquier situación que estoy viviendo, como la que estamos viviendo ahora, yo pueda tener una victoria, yo pueda salir más que vencedor. Entonces la base es Jesucristo, es confiar en el Señor, no en nosotros mismos. Es saber de que todo va a salir bien, Dios tiene todo bajo control. Esta es parte del proceso que Él nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero todo va a salir bien. En la iglesia todo va a salir bien. En mi hogar todo va a salir bien. En mi situación financiera todo va a salir bien. Aunque perdí mi trabajo, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque si Cristo está conmigo, por ejemplo, hablemos de finanzas rápidamente. El libro de Ageo, capítulo 2, dice, mío es el oro, mío es la plata. Entonces no tengo que preocuparme de finanzas, porque si todo lo puedo en Cristo, o si lo pongo de esta manera, con Cristo todo lo puedo. Entonces, habrá una área en mi vida en la que yo puedo preocuparme. Habrá una área en mi vida, es como dice la palabra del Señor, habrá algo imposible para Dios. Fue lo que le dijo el ángel a María, ¿no? No hay nada. Entonces, cuando el problema, Benji, es que nosotros a veces no hemos conocido a Jesús, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y cómo trabaja. Entonces, cuando logramos conocerlo, entonces nos damos cuenta que en la mano de Él estamos seguros. Es como cuando estábamos pequeños y nuestro papá nos decía, súbete a esta silla o a la mesa y tírate que yo te agarro. Era esa confianza que teníamos en Él, que nos tirábamos porque sabíamos que Él nos iba a tomar en nuestros brazos. Entonces yo le digo a la audiencia de este muy lindo tiempo que estamos teniendo, podcast, que confíe en el Señor, que el Señor sea su base, su fuerza, que el Señor sea su fortaleza. Es como él lo dijo a Nehemías, ¿no? Cuando el pueblo estaba desanimado, cuando el pueblo estaba pensando qué iba a pasar con ellos, Nehemías, un siervo del Señor, viene a fortalecerlos. Y dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, nos podemos regocijar en el Señor. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Habacuc 3, regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es mi gozo, es mi salvación, dice David. El gozo de ser salvos es algo lindo, importante. Y Benji, quizás en una ocasión futura podemos hablar acerca del gozo, pero el gozo que es la fortaleza y con el Dios que lo puedo todo, como dice Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Si el verdadero gozo no se encuentra en las posiciones terrenales, el verdadero gozo no se encuentra en las cosas que la vida me puede ofrecer, sino que el verdadero gozo está en la persona de Jesucristo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Este gozo no está de venta. No hay, yo puedo tener $1 billón o 1 trillón, que se está hablando ahora de 1 trillón, y no puedo comprar el gozo. El gozo Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario, y se encuentra cuando yo me rindo al Señor, cuando me rindo a la voluntad de Dios, cuando me rindo a la santidad y cuando me rindo al proceso que en estos momentos que estamos viviendo Dios tiene para mi vida. Hay algo que Dios me quiere enseñar. Hay algo que en medio de esta situación Dios quiere tocar a mi vida. Si yo me reenfoco, me doy cuenta que hay un propósito, y si abrazo ese proceso, entonces eso me va a dar fuerza para seguir adelante y para tener victoria. Amén, buenísimo. Y ese es nuestro reto y nuestra palabra de aliento para todos los que están escuchando. Que Jesús sea la fuente de nuestro gozo, que Jesús sea la base de nuestra fuerza, de nuestra fortaleza, y en Él no hay nada que no podamos lograr, en Él no hay nada que no podamos superar. Y este tema ha sido excelente, ha retado mi vida, espero que aquellos escuchando también hayan sido retados. Hablamos hoy acerca
de los procesos que Dios utiliza en nuestra vida. Contestamos qué son esos procesos, cómo Dios los utiliza y cómo debemos someternos a la voluntad de Dios para ser santificados. Aun cuando no vemos lo deseado, no sentimos lo esperado, hay que seguir confiando que Dios está obrando en nosotros. Minor, ha sido una bendición tenerle con nosotros en este podcast. Seguimos orando por usted, que Dios lo siga usando por estos medios para ser de bendición al mundo. Sé que en Templo Betania lo amamos, lo consideramos familia. Y bueno, le doy el tiempo para que dé un último saludo a todos los que están escuchando. Una vez más, hermanos, solamente quiero dar gracias a Pastor Benji por la oportunidad. Usted, al igual que la pastora Maribel, siempre han sido personas inspiradores para mí, al igual que tu papá, Benjamín Paredes, y son personas que también aportan bastante para nuestro ministerio, siempre están pendientes de nosotros y han abrazado nuestro ministerio, y gracias por esta oportunidad. Y a la linda congregación de Templo Betania, a quien amo bastante, solamente quiero una vez más reiterar el ánimo de que no se rindan, que Dios está obrando a través de esta situación, de este problema, de que por muy difícil que sepa, o que esté, mejor dicho, este problema, que no nos demos por vencido, que nos refugiemos en la palabra del Señor. Si todo obra para bien, entonces que esto no cause que yo me rinda, y que me separa del Señor. El mismo Pablo nos dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? No. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó o que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá parar del amor de Dios. Y aquí podemos poner ni pestilencia, ni pandemia, el coronavirus nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ánimo, congregación, ánimo por todas las personas que están escuchando este podcast. Adelante, Dios está con nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estemos siempre gozosos porque en medio de estas circunstancias hay una salida. Hay algo que Dios está haciendo, Dios está orando. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi fortaleza, dice la palabra del Señor. Y también termino con este versículo que me encanta mucho, la palabra del Señor, que nos habla el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 10. Si tú sientes que ya no puedes, no te des por vencido. Dios está contigo, porque si Dios está con nosotros, nos va a llevar adelante. No os ha sobrevenido, dice el versículo 13, ninguna tentación o prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para podáis soportar. Vamos a salir de esta situación, vamos a salir de esta pandemia. Dios está con nosotros, tenemos la victoria. Si el enemigo quiso robarnos algo, el Señor nos va a volver el doble, y al final de todo esto vamos a ser probados como el oro, como dice el libro de 1 Pedro y 2 Pedro. Y al final seremos refinados y vamos a brillar para el Señor, porque hemos abrazado este proceso, esta santidad, y hemos recibido fuerza y fortaleza, y vamos a estar gozosos en todo. Amén. Muchísimas gracias, Minor, nuevamente por estar con nosotros. Les amamos a todos. Un fuerte abrazo, un saludo, y que el Señor les bendiga. Amén.